El procedimiento de la acusación constitucional es el segundo de los procesos de control parlamentario que vamos a revisar, en los que existe competencia concurrente de las comisiones y del Pleno. Probablemente el procedimiento de acusación constitucional es uno de los más delicados y más complejos en los procesos parlamentarios, porque supone la actividad de control político, pero a la vez está eh, manchado, afectado, está teñido de una dimensión que no es común en el régimen de separación de poderes, porque está, involucra la capacidad jurisdiccional del Congreso en cuanto a la administración de derechos fundamentales respecto a los cuales el Congreso interviene como agente que habilita la posible sanción de las conductas de altos funcionarios públicos, o cabe que igualmente dentro de nuestro sistema procesal el Congreso no solo habilite la sanción que debe emitir el Poder Judicial, sino que el propio Congreso se convierte en agente sancionador. Es parte de lo que podría llamarse el derecho parlamentario sancionador, en la medida en la que el Congreso, al evaluar las infracciones constitucionales de los altos funcionarios que cuentan con esta prerrogativa, puede sancionarlos con su destitución, con su suspensión o con su inhabilitación. Entonces, el proceso de acusación constitucional es un proceso que a la vez es de control político, pero también es un proceso de naturaleza jurisdiccional, en razón de lo cual en las actividades, en las acciones que se adoptan dentro de este proceso, los congresistas deben observar una serie de garantías que permiten la protección de los derechos de las personas cuya indemnidad está protegida por la prerrogativa del antejuicio. El procedimiento de acusación constitucional se inicia en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es un órgano de la comisión permanente, y concluye con la decisión que adopta el Pleno del Congreso con la cantidad de votos que requiere la Constitución, que requiere el reglamento del Congreso, según el caso, para examinar delitos cometidos en el ejercicio de la función o infracciones de la Constitución, siempre por los más altos funcionarios cuya nómina consigna la Constitución en el artículo 99. El procedimiento de acusación constitucional puede clasificarse en cuatro etapas. La primera es la etapa postulatoria, es cuando se presenta una denuncia ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Luego, ante la misma comisión o subcomisión de acusaciones constitucionales, se desarrolla la etapa probatoria, en la que la subcomisión debe examinar los hechos, determinar las pruebas que se deben actuar, merituar las pruebas, analizarlas, y luego, a partir de el proceso de investigación que realiza, corresponde que se prepare un informe final, el mismo que primero es debatido y votado en la subcomisión de acusaciones constitucionales y luego en la comisión permanente. Si la comisión permanente eh, conoce el caso y está de acuerdo con el informe final, se desarrolla la etapa decisoria en primera instancia. Luego, esta etapa decisoria debe ser verificada en segunda instancia por el Pleno del Congreso. Todos estos eh, pasos deben darse en sede parlamentaria. La cuarta etapa de los procesos de acusación constitucional puede desarrollarse en sede judicial, pero únicamente respecto de los casos en los que las denuncias han versado sobre la comisión de delitos en el ejercicio de la función. En los casos en los que la denuncia ha versado sobre una infracción de la Constitución, el proceso se agota en sede parlamentaria y no pasa a sede judicial.
Estas son las cuatro etapas posibles en los procesos de acusación constitucional. ¿Cuáles son las metas procesales en cada una de estas cuatro etapas? En la etapa postulatoria, la meta es la calificación de las condiciones de inicio del proceso. En la etapa postulatoria se analiza si es que la denuncia es admisible o es procedente. En la etapa probatoria, la meta es la investigación de la materia denunciada y el acopio de evidencia sustentatoria. No hay resolución en esta etapa, sino solo una propuesta de decisión. En la etapa decisoria, que es la que tiene lugar ante la comisión permanente o ante el Pleno del Congreso, la meta es la deliberación y la resolución orgánica sobre la investigación practicada en doble instancia representativa, en la etapa acusatoria y en la etapa propiamente decisoria, en ambos casos con presencia efectiva del denunciado y de su abogado. Y por último, en la etapa judicial, la meta es la decisión jurisdiccional sobre la licitud presunta de la conducta del acusado. ¿Cuáles son los objetivos de la etapa postulatoria? En la etapa postulatoria los objetivos son que la subcomisión de acusaciones constitucionales examina el cumplimiento de los requisitos y el mérito formal para proceder a la investigación. El segundo objetivo en esta etapa postulatoria ante la subcomisión de acusaciones constitucionales es el límite material del examen, es la constatación de las condiciones que aseguran que los requisitos para admitirla y declararla procedente han sido verificados y evidenciados. El objetivo entonces es la constatación de esas condiciones normativas que aseguran que se han cumplido los requisitos de admisibilidad y de procedibilidad. El tercero de los objetivos consiste en el cumplimiento de las actividades que se prevén para la subcomisión de acusaciones constitucionales como un precedente, como una etapa previa, como una etapa preliminar para las actividades que luego desarrollará la comisión permanente. En otras palabras, este tercer objetivo es de naturaleza preparatoria. La subcomisión de acusaciones constitucionales debe preparar las decisiones que en su caso debe adoptar la comisión permanente o el pleno del Congreso. La subcomisión de acusaciones constitucionales no resuelve, solo prepara. Para empezar con la etapa postulatoria, luego de haberse presentado la denuncia, se debe verificar que cumpla con los requisitos de admisibilidad, los requisitos de procedibilidad. En la misma etapa postulatoria se examina la capacidad que han tenido las partes de subsanar los requisitos de inadmisibilidad cuando ésta se declara inadmisible. La inadmisibilidad permite que se subsanen los requisitos. Una vez que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y de procedibilidad o subsanados los casos de inadmisibilidad, se admite la denuncia y se declara su procedencia. La calificación de la admisibilidad o de la procedencia de la denuncia debe realizarse conforme al artículo 89 del reglamento del Congreso dentro de los 10 días hábiles. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad en la etapa postulatoria? De acuerdo al reglamento, la presentación de la denuncia debe cumplir con requisitos como los siguientes: indicar la fecha de la presentación de la denuncia, se verifica que aparezca el nombre de los denunciantes, el domicilio procesal de los denunciantes, que exista un petitorio, es decir, una sumilla sobre el contenido de la denuncia, que se describan los hechos, que se presenten los documentos que sustentan la acusación, o por lo menos que se indique la ubicación de los documentos donde puede encontrarse el sustento para la denuncia, es decir,
cuáles son los medios probatorios en los que se basa la denuncia. Se revisa si es que la denuncia contiene fundamentos de derecho. Adicionalmente, otros requisitos formales también para esta etapa son la verificación de que el denunciante haya presentado su documento de identidad, que hayan firmado la denuncia, eh, y adicionalmente, si es que se trata de un caso de un particular y no de un congresista que presenta una denuncia, tiene que sustentarse que tenga la condición de agraviado a partir de la inconducta que se le reprocha al alto funcionario. En general, las denuncias por delitos de acción privada son archivadas de plano y tienen la naturaleza de insubsanables. Las denuncias declaradas inadmisibles son subsanables en el plazo de 3 días hábiles. Ese plazo inicia su cómputo a partir de la fecha de cargo de la recepción en la que se notifica al denunciante que su denuncia ha sido declarada inadmisible. El término inicial, por lo tanto, corre desde la fecha del cargo de recepción por el denunciante. En la misma etapa postulatoria nos encontramos con los requisitos de procedibilidad, distintos a los requisitos de admisibilidad. Los requisitos de procedibilidad comprenden que se trate de una persona capaz, es decir, se examina la capacidad del denunciante, que exista representación acreditada de la condición de denunciante, es decir, que exista suficiencia de representación. Debe examinarse si es que existe agravio directo del denunciado hacia el denunciante respecto de hechos o conducta que son los que son materia de la denuncia. Debe hacerse por eso una revisión circunstancial de la materia o fondo de la denuncia para poder verificar que por lo menos existan indicios de ese agravio directo hacia el denunciante por el alto funcionario denunciado. Debe verificarse también en la etapa postulatoria que exista un delito legalmente tipificado en el caso del antejuicio político o que se trate de una infracción constitucional especificada en caso de juicio político. Adicionalmente, debe revisarse la designación de cuál es el funcionario investido de la prerrogativa a quien se denuncia. Debe explicarse que tiene la prerrogativa, por qué la tiene, por qué esta no ha caducado. Es decir, debe mencionarse cuál es, si es que existe todavía vigencia de la prerrogativa y esta no ha caducado ni prescrito. La no prescripción de la acción penal por el delito denunciado es otra característica importante, porque los casos en los que se presenta una denuncia pero ya prescribió la acción penal o ya prescribió el delito denunciado, no ameritan la procedibilidad de la denuncia. En la etapa postulatoria también se revisa como requisito de procedibilidad el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Esta es una característica específica del proceso de acusación constitucional conforme lo recoge el reglamento en el artículo 89. Y por último, las denuncias por delitos de acción privada son declaradas también improcedentes. Las denuncias improcedentes son insubsanables y son remitidas al archivo. Una vez cumplida la etapa postulatoria, se debe pasar a la etapa probatoria. Para llegar a la etapa probatoria, previamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe presentar un informe de calificación donde se contenga el sustento razonable y motivado sobre los alcances de la denuncia. El informe de calificación determina si es que se trata de una denuncia admisible o procedente, y según si se trata de la procedencia o no, se recomienda el archivo para que una vez que llegue el expediente a la comisión permanente, ésta dé su conformidad, con lo cual quede resuelto el caso. De lo contrario, se inicia una etapa más que va a pasar a
la investigación que se realiza en la etapa probatoria. La subcomisión presenta entonces su informe de calificación, para lo cual no tiene plazo la comisión permanente para agendar el informe de calificación en la agenda de la comisión permanente. La comisión permanente entonces no tiene un plazo dentro del cual debe agendar la consideración, la evaluación de los informes de calificación para su decisión sobre la materia. La comisión permanente recibe el informe de calificación, luego se verifica que no existe un plazo adicional para que la comisión permanente decida sobre la procedencia. Entonces estamos ante dos supuestos de ausencia de plazo. No hay plazo para que la comisión permanente agende los informes de calificación y tampoco existe un plazo para que la comisión permanente se aboque al análisis de los informes de calificación y para que decida o no su procedencia. Por lo tanto, se trata de un plazo indeterminado dentro del cual la comisión permanente, primero, puede agendar los informes de calificación y segundo, habiendo quedado agendados en la agenda de la comisión permanente, para que la comisión permanente tome una decisión sobre los informes de calificación. Una vez que el informe de calificación ha sido agendado y es puesto en conocimiento de los miembros de la comisión permanente en la sesión en cuya agenda aparece el registro del informe de calificación, la comisión permanente debe decidir si procede o no procede la denuncia de conformidad con la recomendación que eleva la subcomisión de acusaciones constitucionales. Si la recomendación es que no procede, por lo tanto, la comisión permanente decreta el archivamiento, decretado el cual no procederá la interposición de otra denuncia sobre los mismos hechos contra los mismos funcionarios, a menos que exista nueva prueba dentro de un periodo anual distinto a aquel en el que se decretó la improcedencia y el archivamiento de esa denuncia cuya improcedencia recomendó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si, por el contrario, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda la procedencia de una denuncia en su informe de calificación, la Comisión Permanente vota por la procedencia conforme al informe de calificación y le fija un plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que, de acuerdo a reglamento, debe ser de 15 días hábiles para que investigue sobre la materia denunciada. Una vez que la Comisión Permanente acuerda el otorgamiento de este plazo de 15 días hábiles, este plazo comienza a correr solo desde que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales toma conocimiento en sesión de la notificación que le remite la Comisión Permanente. Una vez que la subcomisión toma conocimiento del plazo que se le ha fijado para investigar en una sesión en la que se da cuenta de la decisión y del acuerdo de la Comisión Permanente, la subcomisión inicia el proceso investigatorio contra el alto funcionario. Una cuestión que a veces es motivo de duda es si es que la Comisión Permanente se dedica únicamente a fijarle plazo a la subcomisión a partir de la recomendación que contiene su informe de calificación, o si es posible que la comisión permanente disienta de la recomendación, esté en desacuerdo con la recomendación que presenta la subcomisión y que asuma que no corresponde para el caso determinado. A la comisión permanente no se le puede quitar, minimizar, reducir ni eximir de la posibilidad de deliberación. No tiene la obligación de acceder a las recomendaciones. Cabe que la comisión permanente esté en desacuerdo
y que rechace los alcances de un informe de calificación. Por lo tanto, si ocurriera que el informe de calificación recomienda la procedencia, pero la comisión permanente estima que los fundamentos son insuficientes para que proceda la denuncia presentada, cabe que la comisión permanente rechace los alcances del informe de calificación y que por lo tanto disponga y decida el archivamiento por improcedente en el caso de esa denuncia constitucional. Más complicado es el caso cuando los informes de calificación recomiendan la no procedencia, pero la comisión permanente cree encontrar indicios suficientes como para que sí proceda. En ese supuesto, la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sigue el curso que ha fijado la Comisión Permanente y por lo tanto, aun cuando haya estimado que no se han cumplido los requisitos de procedencia, respecto de lo cual la Comisión Permanente no está de acuerdo, en ese caso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe igualmente iniciar la investigación de conformidad con la decisión que adopta la Comisión Permanente. ¿Cuáles son los objetivos de la etapa preparatoria que debe llevar a cabo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una vez que quedó resuelto el informe de calificación sobre una denuncia constitucional? Los objetivos de la etapa probatoria son que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investiga el fondo de la denuncia a través del ponente, de la audiencia y el debate del informe final. El segundo objetivo es que la investigación se realiza observando las reglas del debido proceso parlamentario y comprende la revisión preliminar de la tipicidad y condiciones de antijuridicidad cuando las denuncias se presentan respecto a delitos cometidos en el ejercicio de la función. El tercer objetivo es que la audiencia y el debate del informe final exigen la concurrencia de todos los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este es uno de los pocos casos en los que se exige y se cumple el extremo del debido proceso relacionado con el principio de inmediación, es decir, los miembros de la subcomisión deben estar presentes todos en el momento en el que se realiza una audiencia y el momento en el que se debate el informe final que recomienda el ponente a cargo del análisis del fondo de una denuncia. Y el cuarto objetivo en la etapa probatoria es que la Constitución no prevé el uso de apremios ni apercibimientos. Por lo tanto, debe reconocerse que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales carece de los instrumentos con los que sí cuentan las comisiones investigadoras para utilizar apremios judiciales en el proceso investigatorio. El objetivo de en esta etapa probatoria, por lo tanto, será utilizar los recursos naturales del proceso parlamentario, no pudiendo contar con apremios como el levantamiento de la reserva tributaria, del secreto bancario, no se puede apremiar ni apercibir a los denunciados para que concurran de grado fuerza, no cabe el allanamiento de locales en caso que el denunciado contara o se presumiera que cuenta con documentación que es necesaria para que la subcomisión cuente con mejor información para determinar la responsabilidad. Y tampoco cabe, por lo tanto, que se utilice el apercibimiento de orden de captura para quien se rehúsa de manera reiterada a concurrir, no obstante haberse utilizado previamente el apercibimiento de concurrencia de grado o fuerza. La etapa probatoria
se tiene como finalidad el inicio de la investigación, el desarrollo de la investigación. La investigación se inicia a partir de la notificación que se cursa al denunciado para la presentación de sus descargos. Así como se formula el requerimiento al denunciado para que presente sus descargos, para lo cual debe otorgarse un plazo de 3 días hábiles. En este caso, este plazo de 3 días hábiles no está contenido ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso, sino que se utiliza de manera supletoria el artículo 147 del Código Procesal Civil, de manera que se otorgue al denunciado el suficiente tiempo como para que, conociendo los alcances de la denuncia, pueda preparar un documento que permita su defensa inicial. Si acaso no se puede determinar cuál es el domicilio del denunciado, el procedimiento que se prevé en el proceso parlamentario es que al que no se lo ubica o al residente en país extranjero, se lo debe notificar mediante el diario oficial o mediante la página web. Estos son los procedimientos que se observan de manera práctica en las costumbres de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿A partir de cuándo corre el término inicial para notificar al denunciado? De acuerdo a la práctica establecida, el término inicial para notificar corre desde la toma de conocimiento del plazo otorgado por la comisión permanente. Es decir, cuando llega la notificación a la subcomisión de acusaciones constitucionales, existe un plazo dentro del cual, existe un número de días dentro del cual la subcomisión no ha despachado las comunicaciones recibidas. Solo desde que despacha la comunicación en la que se comunica, en la que se notifica a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que cuenta con el plazo de 15 días hábiles para la investigación, a partir de el momento en el que se notifica a los miembros de la subcomisión que cuentan con 15 días hábiles para realizar la investigación, es que debe realizarse la notificación al denunciado. En la formulación de los descargos, la práctica es que se formulen por escrito y que en ese mismo acto el denunciado pueda presentar sus descargos y ofrecer los medios probatorios que serán necesarios actuar para determinar su responsabilidad. Eh, una vez que el denunciado ha presentado sus descargos, en la subcomisión debe encomendarse, debe asignarse a un responsable, a un congresista considerado el ponente, para que reciba el descargo y examine los términos de la denuncia de manera que pueda determinar cuáles son los hechos sobre los cuales debe realizarse la investigación, así como cuáles serán las pruebas pertinentes que deberán actuarse y luego merituarse o valorarse durante el proceso investigatorio, de forma tal que el ponente recomiende a la subcomisión cuáles serán las pruebas que deben actuarse y valorarse durante la audiencia y luego, a partir de la actuación de las pruebas, cuáles serán las que serán objeto de análisis por la subcomisión. El ponente entonces es un miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales al que se le asigna la responsabilidad de examinar cuáles son los hechos y cuáles serán las pruebas que deben presentarse. El ponente no tiene propiamente un plazo fijo para emitir su informe y debe ajustarse a los plazos que fija la subcomisión de acusaciones constitucionales. Cuando ocurre que el denunciado no presenta descargos
y no hay conocimiento sobre su interés respecto a personarse en el proceso investigatorio ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la omisión en la presentación de los descargos precluye el proceso investigatorio y habilita a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a que, a partir de las pruebas existentes, se pueda presentar un informe final ante la comisión permanente. Una vez que el ponente ha recibido los descargos y a la vista de la denuncia presentada, el ponente debe dar cuenta al presidente de la subcomisión por escrito sobre los hechos, la pertinencia de las pruebas y los nuevos medios probatorios. El ponente tiene un plazo de 5 días hábiles desde que se le encomienda la tarea de revisar los hechos y de proponer las pruebas para que se pueda realizar la audiencia. La audiencia se realiza aproximadamente 5 días hábiles después de conocido el informe del ponente, para lo cual se notifica al denunciante y al denunciado, así como a los testigos y a los peritos, para que concurran a la sesión en la que se ha agendado, en la audiencia en la que se va a conocer el caso. ¿Cuáles son los eh, requisitos para la validez de una audiencia? Conforme al reglamento del Congreso, durante el proceso de investigación, en primer lugar, los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuentan con licencia de pleno derecho en la asistencia, para la asistencia a, a las sesiones de los órganos del Congreso en las que son miembros. Vale decir, si hay algún miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que es miembro de otra comisión ordinaria, que es miembro del Consejo Directivo, que es miembro de la Junta de Portavoces, tiene licencia de pleno derecho para no concurrir a una sesión de pleno, a una sesión de comisión permanente, cuando se abocan al proceso de audiencia o de debate del informe final en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Otro requisito o característica propia de la validez de las audiencias es la asistencia obligatoria de todos los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales en aplicación del principio de inmediación, excepto por los casos de licencias previamente autorizadas. La tercera característica o requisito para la validez de las audiencias es que el presidente deja constancia en el acta de quienes están presentes y de quiénes son los congresistas miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales que cuentan con una licencia previamente autorizada. Esta, esta constancia de la que deja cuenta el presidente de la subcomisión es con el objetivo de contar con datos que permitan dar cuenta o verificar o dejar constancia que se ha cumplido con el requisito que señala el reglamento del Congreso respecto a la validez de la audiencia. De otro lado, otro requisito para la validez de la audiencia es que estas son públicas cuando la denuncia versa sobre una infracción de la Constitución. Solo en el caso eh, a, de las denuncias sobre infracción de la Constitución, el reglamento prevé que las audiencias tengan carácter público. La audiencia es reservada, por el contrario, en caso de delitos durante el ejercicio de la función, salvo que los denunciados muestren su conformidad de que la sesión tenga carácter público. ¿Cómo se desarrolla la etapa probatoria durante el proceso de audiencia? En principio, el reglamento no prevé un plazo para que la audiencia termine, por lo tanto, cabe que las audiencias
puedan suspenderse si es necesario que se desarrollen en más de una sesión. Sin embargo, lo óptimo, lo regular es que las audiencias terminan en un solo día y en el peor de los casos en 2 días. Esa es una práctica general que no está recogida en el reglamento del Congreso, pero nada impediría que se suspenda una audiencia para continuarla en posterior ocasión cuando los hechos justifican que la sesión continúe, en principio porque es posible que no se hayan podido actuar algunas pruebas, que haya sido necesario reconocer la ausencia justificada de algún denunciado o de un perito o de un testigo cuya presencia o concurrencia es necesaria para esclarecer los hechos materia de la denuncia. Durante la audiencia, el proceso regular supone que primero el denunciante expone su denuncia, para lo cual la práctica parlamentaria reconoce 20 minutos. En segundo lugar, el denunciado expone sus descargos, también durante 20 minutos. Acto seguido, se reciben las testimoniales presentadas por el ponente. El ponente indica quiénes son los testigos que deben citarse y prestar su testimonio, lo mismo que puede haberlo hecho el denunciante o el denunciado, pero el ponente es quien indica, dirige la acción del presidente de la subcomisión para que se identifique formalmente los casos de testigos que deben presentarse porque su presencia, su testimonio sirve como un elemento pertinente para probar los hechos materia de la denuncia. El cuarto paso es las preguntas a los testigos. El quinto, la exposición de los peritos. El sexto paso, la réplica y dúplica del denunciante y del denunciado. Y el último paso son las preguntas que realizan los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales al denunciante, al denunciado o eventualmente a los testigos o a los peritos que se encuentran en la audiencia. Una vez que se han cumplido el proceso de exposición de la denuncia, de los descargos del denunciado, se han actuado las pruebas testimoniales, se han actuado los peritajes y se han conocido los documentos, que pueden ser videos, que pueden ser papeles, que pueden ser audios. Una vez que se ha cumplido con el proceso de la audiencia, el presidente declara concluida la audiencia y debe producirse la siguiente etapa, que es la presentación del proyecto de informe final por el ponente, para lo cual el reglamento le pone un plazo de 5 días hábiles. Concluida la audiencia, entonces el ponente cuenta con 5 días hábiles para presentar su proyecto de informe final, de manera que a partir de ese documento quepa el debate sobre el informe final en otra sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la que nuevamente existe la exigencia de que todos los miembros de la subcomisión deben estar presentes para conocer los alcances del informe final y de la opinión que tienen los demás miembros, a partir de lo cual se debe tomar la decisión respecto a la eventual responsabilidad del alto funcionario denunciado, ya sea por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de la función o de una infracción de la Constitución. Presentado entonces el informe final, el presidente de la subcomisión debe convocar a sesión para debatir el informe final. En el reglamento no se prevé un plazo para convocar a la sesión luego de la presentación del informe final. Vale decir, el ponente presenta su informe final, pero no existe un plazo determinado para que la presidencia de la subcomisión convoque a la sesión en la cual se va a debatir los alcances del informe final.
el presidente convoca a sesión para debatir el informe final y en este caso deben estar presentes obligatoriamente todos los miembros de la subcomisión, salvo las licencias autorizadas. Una vez que se cita a sesión de subcomisión para debatir el informe final, luego de haberse concluido la audiencia, lo que corresponde es la decisión sobre la aprobación o no del informe final presentado por el ponente. A este respecto, el reglamento tampoco prevé un plazo para resolver el informe final una vez que la subcomisión ha sido convocada para debatir, es decir, la subcomisión no cuenta con un plazo dentro del cual debe tomar una decisión sobre el proyecto de informe final que presenta el ponente. Puede haber una sesión en la que se empieza a debatir, no existe un plazo final para que la subcomisión resuelva sobre los alcances del informe final presentados por el ponente en el caso. Con la aprobación del informe final, lo que corresponde es iniciar la siguiente etapa, que es la etapa decisoria. Sin embargo, es posible que durante el debate en la subcomisión de acusaciones constitucionales, el proyecto de informe final no sea acordado por, eh, no sea acordado por los miembros de la subcomisión. Es posible que la subcomisión no esté de acuerdo con los alcances del informe final y que sea necesario su reformulación por el mismo ponente o que se le encomiende a otro miembro de la subcomisión que se pronuncie sobre las modificaciones que sea necesario hacer de forma que contenga la voluntad de la mayoría de los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, para pasar a la siguiente etapa, que es la etapa decisoria, que se realiza en doble instancia, los objetivos que se deben cumplir en esta etapa decisoria son, primero, la deliberación sobre los hallazgos y recomendaciones que propone la subcomisión de acusaciones constitucionales, el segundo objetivo es tomar una decisión con presencia plural de todas las tendencias políticas en las que se oye la defensa del denunciado en la audiencia. En tercer lugar, el tercer objetivo es tomar una decisión colectiva al amparo del sustento y evaluación técnicos, jurídica y constitucionalmente concebidos, pero con el carácter material del órgano que la adopta, que es una decisión de naturaleza efectivamente política. O sea, deben tomarse en consideración los argumentos técnicos por el órgano político que debe tomar la decisión a partir de la información y el conocimiento que obtiene a partir del informe final. Estos son los objetivos centrales de la etapa decisoria que debe realizarse en doble instancia, primero en la comisión permanente y luego ante el Pleno del Congreso. Tenemos algunas dudas, existen algunas dudas respecto a la revisabilidad jurisdiccional de la decisión parlamentaria en los casos de juicio político, cuando el Congreso sanciona con la destitución, la suspensión o la inhabilitación del alto funcionario por infracción de la Constitución. En general, dentro de la etapa decisoria, el proceso debe concluir en el Parlamento. Sin embargo, nada impide que la persona afectada pueda presentar un recurso de naturaleza jurisdiccional si es que se encuentran elementos de juicio suficientes como para calificar como insuficientemente protegidos los derechos fundamentales de la persona cuya sanción ha sido acordada en la etapa decisoria por el Pleno del Congreso en el caso de un juicio político. Entonces, la etapa decisoria, en primer término, se realiza ante la comisión permanente. La subcomisión de acusaciones constitucionales ha presentado su informe. Este informe
debe ser puesto en conocimiento de la comisión permanente. Nuevamente, el reglamento no prevé un plazo para agendar ni para debatir un informe final en la comisión permanente. Por lo tanto, este plazo se fija dependiendo de la discreción del consejo directivo, si es que el tema se ve en consejo directivo. De lo contrario, cabe que se vea en junta de portavoces, y se agenda de conformidad con el acuerdo al que se llega en estas instancias, en el consejo directivo o en la junta de portavoces. La comisión permanente recibe el informe final el día en que se ha agendado el conocimiento de este tema, y a partir de la recepción del informe final por la comisión permanente debe distribuirse dentro de los 2 días útiles el informe final entre los miembros de la comisión permanente para que tomen conocimiento, para que conozcan los alcances del informe final y sobre esa base puedan debatir y votar los alcances de las responsabilidades que se hayan encontrado. Luego del inicio de la sesión, la comisión permanente debe proceder al debate y al examen de los descargos que presenta en la audiencia el denunciante y el denunciado. En este caso, el denunciante puede hacerse presente si es que es un congresista. En el caso regular es la subcomisión de acusaciones constitucionales la que sustenta la acusación o la denuncia ante la comisión permanente. La subcomisión de acusaciones constitucionales sí tiene la obligación de cumplir con el principio de inmediación, pero la comisión permanente ni el pleno del Congreso tienen la exigencia de cumplir con el principio de inmediación. Por lo tanto, cabe que los miembros de la comisión permanente durante el debate del informe final de la subcomisión no tengan la obligación de estar todos presentes durante todo el debate. Eh, una vez que se ha expuesto la audiencia, el resultado será que la comisión permanente decidirá si es que se acusa al denunciado o si es que es improcedente la denuncia, en cuyo caso, si es improcedente, la decisión será que se archive la denuncia, la misma que nuevamente no podrá interponerse hasta un siguiente periodo anual adjuntando nueva prueba. Por el contrario, si la conclusión es que debe acusarse al denunciado, lo que procede en ese momento es la designación de los miembros de la subcomisión acusadora para que sustente la acusación ante el Pleno del Congreso. El reglamento prevé que al momento de debatir sobre el informe final en el que se consignan responsabilidades para los altos funcionarios, cabe que se vote de manera separada tanto las responsabilidades de cada uno de los denunciados como los distintos delitos por los que se los acusa. Entonces, cabe la separación de los alcances de las recomendaciones del informe final, tanto si hay pluralidad de denunciados como si en el caso de los denunciados se presume la comisión de diferentes faltas, sean delitos o sean infracciones. El proceso propiamente dicho del debate y votación del informe final al que se acaba de hacer referencia supone en principio que el presidente de la comisión permanente ha fijado fecha y hora para la sesión, que se ha notificado al denunciado y a la defensa del denunciado con una anticipación no menor de 3 días útiles, que como he mencionado previamente es un plazo que se toma supletoriamente del artículo 147 del Código de Procedimientos Civiles. Luego el, se sustenta el informe final por la subcomisión de acusaciones constitucionales durante la sesión permanente.
Enseguida se presenta el alegato del denunciado, que tiene derecho a utilizar, de acuerdo al reglamento, 20 minutos, en los que se incluye el tiempo del que dispone también el abogado de la defensa. Una vez que concluye el alegato, se invita al denunciado a que abandone la sala para que la comisión permanente proceda a debatir sobre el informe final y sobre el alegato presentado como descargo ante la comisión permanente por el denunciado o los denunciados. Una vez que concluye el debate, se procede a la votación. Nuevamente, la votación se realiza por separado por cada denunciado y cabe solicitar que en el caso de cada denunciado, el voto sea por cada uno de los cargos o delitos o infracciones que se le imputa. En el acto de la votación, la comisión permanente debe decidir si aprueba o no aprueba acusar al denunciado. Si acuerda no acusarlo, el expediente se archiva o en todo caso puede llegarse a la conclusión de que debe regresar a la subcomisión para mejorar los alcances que hayan sido insuficientemente probados, fundamentados o discutidos al interior de la subcomisión de acusaciones constitucionales, en cuyo caso la comisión permanente debe otorgarle un plazo, porque no existe un plazo reglamentario, para que se revisen los alcances del informe final presentado. Y por el contrario, la comisión permanente acuerda acusar al denunciado. El siguiente paso, como se ha mencionado, es la designación de la subcomisión acusadora, que se responsabilizará de sustentar el caso ante el Pleno del Congreso. Cuando la comisión permanente concluye con la acusación del alto funcionario denunciado y se ha designado a la subcomisión acusadora, queda aprobada la acusación por la comisión permanente, seguido lo cual el Consejo Directivo debe fijar fecha y hora de sesión del Pleno para que se conozcan los alcances de la acusación que formula la comisión permanente ante el Pleno del Congreso. De acuerdo al reglamento, los casos en los que existe un informe final, en los que hay un acuerdo de acusar a un alto funcionario, tienen prioridad en la agenda. Una vez que se define la fecha y la hora en la sesión del Pleno, debe notificarse al acusado y a su defensa con 3 días útiles de anticipación, nuevamente basándose en el artículo 147 del Código Procesal Civil, que con carácter supletorio se utiliza como fuente para determinar los plazos en los que el acusado debe concurrir a la sesión que discrecionalmente fije el Consejo Directivo, toda vez que no existe un plazo para determinar en qué fecha debe conocer el Pleno una acusación luego de la presentación del informe final aprobado por la comisión permanente para conocimiento del Pleno. Durante la sesión de Pleno se sustenta la acusación por el miembro de la subcomisión acusadora responsable del caso. Se presenta el alegato del acusado y de su defensa también durante 20 minutos, luego de lo cual se inicia el debate en el Pleno del Congreso. En este caso tampoco se aplica el principio de inmediación, no se exige que todos los miembros del Pleno que deben resolver sobre la materia estén presentes en la sesión. El principio de inmediación se reserva únicamente para la subcomisión de acusaciones constitucionales. Cuando concluye el debate sobre la acusación que formula la comisión permanente a través de la subcomisión acusadora, se procede a consultar al Pleno si ha o no lugar a la formación de causa en el caso del antejuicio, o si cabe o no la sanción por infracción de la Constitución, sea de destitución, de suspensión
o de inhabilitación en el caso de un juicio político. Esta votación debe realizarse en la misma sesión. Una cuestión que es crítica para la resolución de los casos de acusaciones constitucionales es que en el Pleno no votan quienes han participado dentro de la comisión permanente. Es decir, si hay congresistas que son miembros de la comisión permanente y que en su condición de miembros sean titulares o suplentes, han participado, han tomado conocimiento sobre la acusación que es objeto de conocimiento por el Pleno, en este caso lo que corresponde es que ellos no participen en la votación. Esto por mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional, tanto como por el propio texto del artículo 89 del reglamento del Congreso, que señala que para aprobar las acusaciones constitucionales se requiere un número de votos determinado en los mismos en los cuales no pueden constar los votos de quienes son miembros de la comisión permanente. La membresía a la comisión permanente comprende a los titulares o a los suplentes que hayan participado en la votación en la sesión de comisión permanente en la que se conoció el caso. Si se trata de un antejuicio político, de acuerdo al reglamento, se requiere para aprobar el acuerdo de dar lugar a la formación de causa ante el Poder Judicial, se requiere el voto de la mitad más uno de los congresistas hábiles sin participación de la comisión permanente. Es decir, si son 130 los congresistas, pero hay 30 congresistas que son miembros de la comisión permanente, estos miembros de la comisión permanente no se los considera habilitados para votar en sesión del Pleno. Por lo tanto, en principio se asumiría que el voto que cuenta es el de los 100 congresistas que no son miembros de la comisión permanente, y el cálculo de la mitad más uno sería que para aprobar el al lugar a la formación de causa se requeriría, en este caso hipotético, de 51 votos. Y en el caso que se trate de un juicio político por infracción de la Constitución, de acuerdo al reglamento del Congreso, se requiere el voto de 2/3 de los congresistas hábiles sin participación de la comisión permanente. Entonces, el cálculo de los 2/3 no depende del número legal, sino del número de los congresistas habilitados para votar en sesión de pleno, donde se considera a los congresistas que son hábiles, así como no se considera a los congresistas que son miembros de la comisión permanente. Concluido el proceso y habiéndose resuelto sobre un antejuicio político que da lugar a la formación de causa, se procede a la siguiente etapa, que es la etapa que no tiene lugar en sede parlamentaria, sino que ocurre en sede judicial únicamente para los casos de antejuicio político, porque los casos de juicio político concluyen en sede parlamentaria con la sanción que se le puede imponer al alto funcionario, que puede ser de destitución, de suspensión o de inhabilitación. Para el proceso propiamente judicial, el objetivo central de la etapa judicial en este proceso es la evaluación de la acusación formulada por la presunta conducta ilícita según criterios estrictamente jurídicos, con independencia y sin carácter vinculante respecto de la decisión parlamentaria. Entonces, nuevamente, nos encontramos con el dilema que puede enfrentar el Poder Judicial respecto de los alcances que tienen los acuerdos, las decisiones del Pleno del Congreso. De acuerdo a la Constitución, el proceso en sede judicial debe realizarse en los términos en los que se ha producido el acuerdo, es decir, en principio, de acuerdo al texto del artículo 100 de la Constitución, el fiscal y el vocal supremo que actúa como instructor del caso no pueden exceder ni disminuir los alcances
de la acusación que llega a sede judicial contra los altos funcionarios. Este es un precepto que tuvo un origen en el proceso que se le inició al expresidente Alan García en el año 1991, como consecuencia del cual el Poder Judicial modificó los alcances de la denuncia que presentó el Congreso ante el Poder Judicial. Para evitar que el Poder Judicial modifique los alcances de la decisión del Congreso, se incluyó esta cláusula en el artículo 100 del reglamento del Congreso, la misma que puede ser objeto de cuestionamiento porque de alguna forma atenta contra el principio de independencia que tiene el Poder Judicial. Por eso es que existe algún margen discrecional dentro del cual cabría asumir que el fiscal a cargo y el vocal a cargo puedan realizar algún cuestionamiento respecto de los términos en los que se formula la denuncia por el Congreso ante sede judicial. Cuando se produce la decisión de iniciar el proceso judicial, la conclusión se da con la resolución legislativa del Congreso en la que se debe tomar una decisión también respecto a si al alto funcionario, en particular a los congresistas, se los suspende en el ejercicio de la función si es que continúan en esta. Es decir, el reglamento prevé que junto con la decisión de haber lugar a la formación de causa, se consulte también si es que se suspenderá o no al funcionario cuya conducta ha sido objeto de reproche para que se inicie el proceso judicial por un caso de antejuicio político. Eh, Esta suspensión tiene carácter facultativo. Hasta el año 2007, la suspensión tenía carácter imperativo. Cada vez que se suspendía, en particular a un congresista, perdón, cada vez que se acordaba que había lugar a la formación de causa contra un congresista, era obligatorio que este congresista quedara suspendido en el ejercicio de la función mientras que durara el proceso a nivel judicial. Si la resolución legislativa define que el caso tiene que ver con una materia de infracción de la Constitución, esta resolución legislativa dejará constancia de la sanción que se le impone. En el caso que sea inocente, la resolución legislativa, en un caso de juicio político, definirá la inocencia. Y en el caso que sea culpable, la resolución legislativa del Congreso dejará constancia de cuál es la sanción que se le impone y el término durante el cual cabe aplicar esta sanción. Es decir, si se lo destituye es un acto inmediato, si se lo suspende es un acto inmediato, pero debe señalarse cuál es el plazo de la suspensión, de la misma manera que debe señalarse si es que se lo inhabilita, por cuánto tiempo se lo inhabilita, por 10 años, por 8 años, por un año, etcétera, etcétera. Una vez que existe una resolución legislativa del Congreso y en la cual consta además si es que se suspende o no se suspende al alto funcionario luego de haberse acordado el al lugar a la formación de causa, debe remitirse el expediente al fiscal de la Nación, el mismo que tiene 5 días para formular su denuncia ante la Corte Suprema. En ese caso, un vocal de la Corte Suprema está a cargo de la instrucción e inicia el proceso contra el alto funcionario cuya responsabilidad ha sido decretada por el Congreso. Entonces, estas son las distintas etapas que se cumplen en el proceso de acusación constitucional eh, que concluirá con la determinación de la responsabilidad de un alto funcionario o su inocencia. Entonces hemos visto las etapas postulatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria, todo en sede parlamentaria. Adicionalmente, en sede judicial se debe examinar los casos de antejuicio político por
la comisión de delitos cometidos en el ejercicio de la función. El proceso de acusación constitucional, como lo he mencionado a un inicio, tiene una naturaleza parcialmente jurisdiccional, aunque en todo caso la decisión que adoptan los congresistas en su condición de representantes de la voluntad popular no deja de ser una decisión de naturaleza política, una decisión de naturaleza política que tiene sustento en el análisis sobre materia eminentemente jurídica, como es la materia penal y como lo es también la materia constitucional. Esta es una atribución con la que cuenta el Parlamento peruano dentro de su capacidad de control político sobre los actos que se realizan dentro de nuestro régimen por los altos funcionarios respecto de los cuales el Congreso puede realizar actos de control, es decir, de inspección, de comprobación, de verificación de hechos y a partir de los cuales puede o habilitar la sanción que en su caso pueda emitir el órgano jurisdiccional o actuar por propio derecho sancionando a los altos funcionarios sobre los cuales tiene competencia de acuerdo al artículo 99 de la Constitución eh, y por el término que la Constitución permite que el Congreso emita su sanción. Con esto doy por concluido entonces la presentación más o menos sucinta del proceso de acusación constitucional, que es, como digo, un proceso singular en el caso del Parlamento peruano.